Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. Nos encontramos con un nuevo ciclo litúrgico, el tiempo de Cuaresma. Por estos 40 días usaremos el color morado como signo de penitencia y llamado a la conversión. La Cuaresma es un camino mistagógico de 40 días de preparación para vivir el acontecimiento de Dios en nuestra historia que se ha concretado como historia de salvación. Al igual como los hijos de Israel que caminaron por 40 años por el desierto, y de nuestro Señor Jesucristo, que al inicio de su ministerio público por 40 días estuvo en el desierto y fue tentado por el tentador, así también nosotros queremos vivir esta experiencia de 40 días de preparación para la celebración del evento de Dios en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo característico de este ciclo litúrgico es que tiene un sentido bautismal y caminaremos de la mano de Dios que va modelando nuestro ser desde el momento de la creación hasta el momento en que nos configuremos plenamente con Él en el banquete del reino de Dios. La primera lectura, que está tomada del libro del Génesis, capítulo 2, versículos interrumpidos hasta el capítulo 3, del 1 al 7, nos presenta la mano ingeniosa de Dios que como un artesano modela al ser humano con la misma materia con que creó a todas las especies de la tierra, del agua y del cielo, es decir, usando la arcilla. Lo que llama la atención de esta narración con relación a la creación de las otras especies es que en el ser humano Dios ha modelado la arcilla para formar al ser humano a su imagen y semejanza. Y nos dice el texto, y le puso vida, es decir, le dio un aliento para que sea un ser viviente, cuyo hálito vital lo une con el Dios viviente. Toda obra creada por Dios prescinde de una básica alimentación para que pueda crecer, realizarse y vivir. De allí el interés de Dios de colocar al ser humano en el jardín de Dios, el mismo que nosotros llamamos Edén. La primera cosa que nos viene a la mente es que el ser humano creado por Dios era vegetariano porque comía de las plantas y los frutos que Dios había plantado en el jardín. Otro elemento que aparece en el texto es el árbol del deseo que está en medio del jardín, el árbol de la vida, el árbol del entendimiento del bien y del mal. No se sabe si son dos árboles o uno solo con dos atributos. Lo cierto es que la narración nos lo presenta de este modo: el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Después de que la narración bíblica nos presenta la catequesis sobre la teología de un Dios creador, ahora aparece la explicación sobre el origen del mal, que viene presentado en la desobediencia de los primeros vivientes, nuestros padres, Adán y Eva. Es interesante el diálogo de la serpiente y la mujer. Antes del diálogo, el texto nos da información sobre la serpiente como el animal más inteligente de todas las criaturas. La serpiente representaba en algunas culturas mesopotámicas la divinidad de la fertilidad y de la sabiduría. Es decir, dos criaturas que tienen como don la sabiduría y la fecundidad de la vida entran en diálogo en la narración bíblica. El pecado no parece tener su origen en la desobediencia en sí misma, sino en el acto de dar cabida a un diálogo inútil, estéril e inconducente. Pretender dialogar para justificar el mal es el que nos lleva a la desobediencia. En nuestra vida corremos el error de institucionalizar espacios de diálogo para reproducir monólogos, y cuando esto no funciona a nuestro parecer, se usa la fuerza para imponer lo que pretendemos hacer por medio de la persuasión. El Evangelio tomado de San Mateo capítulo 4, los versículos del 1 al 11, nos presenta las tres tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, en Jerusalén y en el monte alto, al inicio de su ministerio público. Es interesante ver a Jesús que es tentado precisamente sobre la base de la Escritura. En la primera lectura aparecen tres personajes: Adán, Eva y la serpiente. En este texto del Evangelio que estamos meditando aparecen también tres personajes: el tentador, el espíritu, aunque al final el tentador es sustituido por el ángel del Señor.
Todos nosotros somos tentados porque es algo inherente a nuestra condición humana. En Jesús encontramos el camino que nos lleva a reconocer la gracia de Dios para poder decir como en la oración del Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Estas tres tentaciones están intrínsecamente relacionadas con la naturaleza del ser humano en su deseo de tener, de poder y de placer. Jesús nos muestra la posibilidad de que con el mal no se dialoga, es decir, de frente al mal se decide y se continúa en el camino de la propuesta de Dios, que es la realización del reinado de Dios. Por eso, la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Romanos capítulo 5, los versículos del 12 al 19, nos invita a reconocer en la persona de Jesús el modelo del hombre perfecto que, guiado por el Espíritu de Dios, nos lleva a reconocernos que en Dios podemos participar de su gracia y de su gloria. Jesús, el Señor, el ser humano encuentra el camino de su realización plena en Dios. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.